Bueno, bienvenidos al curso, mi nombre es Rina, yo les voy a estar dando las clases de anatomía y fisiología patológicas. El tema de hoy es un tema relativamente corto y fácil y es la adaptación, lesión y muerte celular. Normalmente las células de nuestro organismo se encuentran en un equilibrio dinámico que se denomina homeostasis o más correctamente homeodinamia. Justamente dinamia porque es un proceso dinámico, en movimiento, que no se mantiene siempre igual. Sobre las células que están en este estado de equilibrio, pueden incidir diversos factores que llamaremos factores estresantes o factores injuriantes o diversos estímulos nocivos que generen una modificación sobre ese estado de equilibrio en la célula. Dependiendo del tipo de factor que incide sobre la célula y dependiendo también de diversas características de la misma, se generará una u otra respuesta celular. ¿Cuáles pueden ser estas respuestas celulares? Puede ser que la célula se adapte a ese cambio, siendo esta adaptación algo completamente reversible, o bien puede que se sobrepase esa capacidad de adaptación y se produzca una lesión celular. A su vez, esta lesión celular puede ser leve y transitoria y por ende ser reversible, ¿sí? Cuando se elimina el factor lesivo o el factor injuriante o el estresor, la célula vuelve a su estado normal, a su estado de homeostasis normal. O bien puede que se produzcan lesiones irreversibles que por ende conduzcan a la muerte celular, la cual a su vez se va a dar por uno de estos dos patrones morfológicos más frecuentes que son la necrosis o la apoptosis. Entonces, como les dije anteriormente, los factores de los cuales depende que una célula responda de una u otra forma a la incidencia de un factor injuriante o un factor estresor son características del agente estresante o injuriante y características de la célula. Dentro de las características del agente estresante o injuriante podemos tener el tipo de agente, es decir, no es lo mismo una lesión por hipoxia que una lesión por una radiación, una lesión por una infección. La duración de la acción, es decir, no es lo mismo que se produzca toda de repente que se produzca a lo largo de un tiempo y de forma estable. La intensidad, como les decía también, no es lo mismo si existe, por ejemplo, una obstrucción total o una obstrucción parcial de una arteria. La dosis, en caso de ser, por ejemplo, un tóxico o un fármaco, entre otras cosas. Mientras que las características de la célula de las cuales depende la respuesta que tenga la misma al factor injuriante, tenemos al tipo de célula. No es lo mismo, por ejemplo, un hepatocito que tiene una alta capacidad de regenerarse que un miocardiocito o una neurona que se encuentran normalmente en un periodo G0 del ciclo celular. También depende del estado metabólico previo. No es lo mismo una célula que ya estaba sufriendo de isquemia a lo largo del tiempo y que de repente sufre una isquemia mayor que una célula que se encontraba con toda la irrigación que necesitaba y de repente se obstruye de forma repentina. La integridad de los componentes estructurales, no es lo mismo si tienen algún daño previo a nivel de la estructura de diversas organelas o de su membrana. El momento del ciclo celular en el cual incide el agente no es lo mismo que si la célula está quiesciente que si está en división, entre otras cosas. ¿Cuáles son los factores que pueden generar una respuesta celular? Dicho de otra forma, ¿cuál es la etiología de una adaptación, la lesión o la muerte celular? ¿Cuáles son esos factores estresantes o cuáles son esos factores injuriantes? Esos factores pueden ser de origen genético o bien pueden ser con mayor frecuencia de origen adquirido. Dentro de los factores adquiridos encontramos a la hipoxia, agentes físicos, agentes químicos, agentes microbianos, agentes inmunitarios, agentes nutricionales y el propio envejecimiento. Todos estos factores lesivos o factores estresantes los pueden relacionar también con la definición de injuria, ¿sí?, para la UP1.
Una definición de injuria que me parece interesante es aquel daño o lesión que puede producirse a nivel individual o colectivo y que puede afectar tanto a nuestra dimensión biológica, psicológica y o social. Es decir, es un concepto amplio como los conceptos de salud que manejamos en nuestro plan. Retomando, ¿cuáles pueden ser estos factores adquiridos? Entonces dijimos la hipoxia. La hipoxia es la causa más frecuente de lesión y de muerte celular. Esta se define como una disminución de la difusión de oxígeno hacia las células. Es una disminución de la concentración de oxígeno que encontramos a nivel de los tejidos. Esta hipoxia hace que las células fracasen en la generación de energía por fosforilación oxidativa. Recordemos que existen dos formas de producir ATP y que la principal es por fosforilación oxidativa, que requiere obviamente de oxígeno, mientras que la otra forma es por la glucólisis anaerobia, que no necesita oxígeno, pero que se genera mucho menos ATP y que tiene otras consecuencias como la formación de lactato que produce una disminución del pH del medio celular y eso puede llevar a la desnaturalización de los distintos componentes de la célula. Entonces, volviendo, al haber una hipoxia hay una disminución de la generación de energía por fosforilación oxidativa y por ende hay una disminución de la capacidad de realizar sus funciones. La célula, al no tener energía, no puede funcionar de forma correcta. Un ejemplo de esto sería la pérdida de la función de las bombas sodio-potasio ATPasa. Al perderse el ATP, no hay función de la bomba sodio-potasio ATPasa, el sodio se acumula dentro de la célula, arrastra líquido, genera edema celular y eso es una forma de lesión reversible, que si persiste en el tiempo va a progresar hacia una necrosis de tipo coagulativa, porque al haber disminución de la producción de ATP por fosforilación oxidativa, empieza a producirse ATP por glucólisis anaerobia, se empieza a acumular lactato, ese lactato baja el pH del medio celular y se genera la desnaturalización de las proteínas que componen a esa célula y se genera entonces este patrón de necrosis coagulativa, que es lo que vamos a ver ya más adelante. Ahora bien, la hipoxia es, como dijimos, la disminución del oxígeno a nivel de los tejidos, pero a su vez es causada por otras cosas. La principal causa es la isquemia, que es una disminución de la llegada de flujo sanguíneo hacia el tejido, una disminución de la irrigación de las células. Otras causas son trastornos de los glóbulos rojos, como por ejemplo la anemia o la intoxicación por monóxido de carbono, enfermedades cardíacas como una insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares que generen una disminución de la capacidad de oxigenar a la sangre, por ejemplo el EPOC, e incluso también una demanda tisular aumentada que no pueda ser suplida por el resto de los sistemas. Un aumento de la demanda podría ser, por ejemplo, un hipertiroidismo en el cual tenemos un metabolismo celular aumentado. Luego, como ejemplos de agentes físicos, tenemos a los traumatismos mecánicos, a los traumatismos térmicos, eléctricos y a la misma radiación. Dentro de los agentes químicos encontramos a los tóxicos, como por ejemplo el arsénico, ácidos y bases fuertes como los agroquímicos o como diversos fármacos, el oxígeno, la sal y la glucosa en concentraciones elevadas también pueden actuar como factores injuriantes, drogas como el alcohol también. Como ejemplos de agentes microbianos vamos a tener infecciones causadas ya sea por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. Dentro de los agentes inmunitarios tenemos las reacciones de hipersensibilidad, reacciones anafilácticas y enfermedades autoinmunitarias. Dentro de las alteraciones nutricionales puede existir una deficiencia global de nutrientes, como es el marasmo, ¿sí? Y lo que lleva a la caquexia, que es la pérdida total de la masa muscular. La deficiencia parcial de nutrientes, principalmente de proteínas, que da lugar al kwashiorkor, que es una de las formas de malnutrición. Deficiencia de minerales, por ejemplo, deficiencia de hierro que nos dé anemia ferropénica, o bien puede ser causada por un exceso nutricional, que sería la obesidad.
Y por último, el envejecimiento, que altera per se la capacidad de replicación y reparación de las células y por ende va a acumular los daños que se produzcan a lo largo del tiempo, y eso termina por generar la muerte celular. Ahora vamos a ir profundizando una por una las diversas modalidades de respuesta celular y la morfología de cada una de ellas. Dijimos que una de las modalidades de respuesta celular era la adaptación celular. Esta modalidad de respuesta implica cambios funcionales y estructurales que son completamente reversibles, que se producen cuando inciden sobre la célula factores estresantes, ya sean fisiológicos o patológicos, que hacen que la célula alcance un nuevo equilibrio y que este equilibrio le permite conservar su viabilidad, le permite conservar su función en presencia de estos estímulos estresantes. Para que este tipo de respuesta pueda generarse, es necesario que el factor o los factores estresantes que inciden sobre la célula no sean tan intensos, es decir, que sean leves y que sí sean persistentes en el tiempo. Porque si sobre la célula incide un factor estresante de mucha intensidad en un corto tiempo, lo más probable es que la célula no se adapte, sino que se lesione. ¿En qué puede consistir esta adaptación celular? La adaptación celular puede consistir en hipertrofia, hiperplasia, atrofia o metaplasia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que conforman un tejido o un órgano. Por ende, hay un aumento concomitante del órgano o tejido si la hipertrofia es importante. Esta hipertrofia, a su vez, puede ser una hipertrofia fisiológica, que se produce justamente por factores estresores fisiológicos, estímulos fisiológicos, o bien puede ser por factores patológicos, dando lugar a una hipertrofia patológica. La hipertrofia fisiológica, como ejemplo, tenemos a la hipertrofia del músculo estriado esquelético, estimulada por un aumento de la demanda funcional. En la imagen tenemos a una chica que está queriendo cargar una bolsa de papas. Si ella carga esa bolsa de papas todos los días porque es verdulera y porque se dedica a eso, o un ejemplo más fácil, si uno va todos los días al gimnasio y empieza a levantar cada vez más peso, ese músculo va a intentar adaptarse y lo va a hacer aumentando la síntesis de proteínas y de miofilamentos dentro de cada uno de los miocitos. Este aumento de proteínas y de miofilamentos le va a permitir al músculo generar una fuerza mayor que le permita responder a ese aumento de la demanda funcional. Otro ejemplo sería el aumento de tamaño del útero durante el embarazo, aunque este aumento del tamaño del útero implica no solo hipertrofia, sino también hiperplasia, que es lo que vamos a ver después. Y en este caso los estímulos van a ser hormonales y mecánicos. Por otro lado, como ejemplo de hipertrofia patológica, tenemos a la hipertrofia miocárdica en la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial existe un aumento de la resistencia a nivel de la aorta que implica un aumento de la demanda hacia el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco, para poder responder a ese aumento de la resistencia y poder vencer esa resistencia y poder por ende propulsar la sangre hacia la aorta, requiere aumentar el número de proteínas y de miofilamentos dentro de los miocitos cardíacos para poder justamente adaptarse a ese aumento de la demanda. Otro ejemplo de hipertrofia patológica es la hipertrofia compensatoria o compensadora, que se produce en un órgano cuando se reseca el contralateral, por ejemplo tras una nefrectomía unilateral, o sea, uno reseca parte de un riñón o un riñón entero y el riñón restante aumenta su tamaño y su función para poder compensar la falta de su compañero. ¿Qué vamos a ver morfológicamente? Macroscópicamente, el órgano o el tejido va a estar agrandado y pesado.
Microscópicamente va a haber un agrandamiento de las células y de sus núcleos. A nivel ultraestructural vamos a encontrar una mayor síntesis de ADN, RN y proteínas y un mayor número de organelas como mitocondrias, retículo endoplásmico liso, justamente porque estas células, al ser más grandes, tienen una mayor demanda de ATP, de energía, y para poder cumplir con esa demanda hay un aumento de las organelas como las mitocondrias necesarias para que se realice la fosforilación oxidativa. La otra forma de adaptación que implica un aumento del tamaño del órgano o del tejido es la hiperplasia, pero en este caso ese aumento del tamaño del tejido o el órgano se va a producir por un aumento del número de células que constituyen ese tejido o ese órgano. Y esta a su vez también puede producirse por estímulos fisiológicos o por estímulos patológicos. Por estímulos fisiológicos vamos a tener una hiperplasia fisiológica que puede ser a su vez hormonal o compensatoria. En la hiperplasia fisiológica hormonal, como ejemplo, podemos tener el crecimiento de las mamas durante el embarazo, durante la lactancia o incluso también durante la pubertad, por estímulo principalmente de los estrógenos, la progesterona y la prolactina. Los estrógenos estimulan el crecimiento del sistema de conductos, mientras que la progesterona y la prolactina estimulan el crecimiento de los lóbulillos y de los alvéolos mamarios. Otro ejemplo, como les decía, que combina hiperplasia e hipertrofia es el crecimiento del útero durante el embarazo y también la proliferación del endometrio basal para la reposición de la capa funcional en cada ciclo menstrual, estimulada por los estrógenos. Un ejemplo de hiperplasia fisiológica compensatoria es en el caso de la regeneración hepática que se produce tras una hepatectomía parcial, es decir, se produce una resección de una parte del hígado y en consecuencia se produce una regeneración por el parénquima restante. Por otro lado, la hiperplasia patológica es la que se produce, por ejemplo, en las mujeres postmenopáusicas, las cuales en realidad deberían tener niveles bajos de estrógenos, en las cuales se hace una terapia de reemplazo hormonal, es decir, se les dan estrógenos de forma exógena o que tienen algún tumor, generalmente un tumor ovárico productor de estrógenos, que hacen que esos estrógenos estimulen la hiperplasia de las células endometriales, generando una hiperplasia endometrial. Esta hiperplasia endometrial que se produce en la mujer posmenopáusica, que no debería estar, ¿sí? Va a tender o va a generar un aumento del riesgo de cáncer de endometrio, siempre y cuando las características de esa hiperplasia terminen por ser anómalas, es decir, se transformen luego en lo que se denomina una displasia. Otro ejemplo de hiperplasia patológica en los hombres es la que se produce a nivel de la próstata, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna, que es estimulada por los andrógenos. Macroscópicamente, el órgano que tenga hiperplasia va a estar aumentado de tamaño. Microscópicamente vamos a encontrar un aumento del número de células con una alta actividad mitótica, lo que se va a evidenciar en una mayor velocidad de la síntesis de ADN. Otra modalidad de adaptación es la atrofia, que consiste en la disminución del tamaño, lo cual es reversible, y o del número, lo cual es irreversible, de las células que conforman un tejido o un órgano. Como ejemplos de atrofia fisiológica tenemos, por ejemplo, la involución del timo durante la adultez, la disminución en el número y el tamaño de las células de tejido adiposo ante una restricción calórica, ante una instauración de una dieta hipocalórica, que es lo que tenemos en la imagen. Primero tenemos adipocitos que están llenos de grasa tras un tiempo de días a semanas. Esos adipocitos se reducen en tamaño porque se va eliminando los lípidos de su interior, y después de meses a años de consumir una dieta baja en calorías y en general una dieta más rica en frutas y verduras que en grasas saturadas, conseguimos una reducción del número de adipocitos y por ende recuperar
todo ese tejido adiposo va a ser más difícil que si realizamos esta restricción por un poco tiempo, porque no se disminuyó el número de células, sino que solo se disminuyó su tamaño. Como ejemplos de atrofia patológica tenemos a la que se produce en los tejidos que tienen una disminución de la llegada de alimentos, ya sea por inanición o bien por isquemia. En el caso de la inanición, la persona no estaría alimentándose como corresponde y por ende habría menos nutrientes circulantes. En el caso de la isquemia no llegaría flujo sanguíneo hacia el tejido y por ende no llegarían ni nutrientes ni oxígeno. Otra causa sería la falta de uso del músculo, por ejemplo, la interrupción de la inervación y la menor estimulación hormonal. En general, para que un músculo tenga atrofismo, requiere de estar inervado, irrigado y de usarse, ¿sí? De ser estimulado por el uso. Si alguna de esas cosas le falta, se va a atrofiar. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen una persona que pasa sentada muchas horas, probablemente sufra una atrofia de su músculo, la cual puede ser reversible si la persona luego se pone en movimiento. Pero existen ciertos casos en los cuales esa atrofia tiende a ser más irreversible y es cuando justamente se pierden esas células, mueren esas células. Y es el caso de la caquexia, que caracteriza, ¿sí?, a ciertos pacientes con VIH, a ciertos pacientes con síndromes constitucionales por cánceres avanzados u otros tipos de patología. En cuanto a su morfología, macroscópicamente el órgano va a estar pequeño, contraído, y microscópicamente las células suelen disminuir de tamaño, y esto se debe a que existe una disminución de las organelas que forman a la célula y también a una reducción del citoesqueleto. Es frecuente ver a las vacuolas autofágicas que pueden contener restos celulares formando cuerpos residuales. Un ejemplo de cuerpo residual son los gránulos de lipofucsina que constituyen un signo de envejecimiento celular y se producen por la acción de los radicales libres sobre los lípidos de las membranas. Para ir en detalle y entender mejor cómo es que reduce la célula su tamaño, tenemos que imaginarnos que en la primera imagen tenemos una célula que se encuentra normal, la cual empieza a recibir menos alimento. Llamemos alimento, ya sea a los mismos nutrientes, ya sea al oxígeno, a la inervación, a la estimulación hormonal. La falta de alguno de estos estímulos hacen que la ubiquitina, que es un polipéptido que normalmente se encuentra a nivel de las células, empiece a unirse a los filamentos del citoesqueleto. Una vez que se une a los filamentos del citoesqueleto, empieza a unirse entre sí la ubiquitina de un filamento con la de otro, generando la poliubiquitinación. Esto, ¿sí?, la unión de la ubiquitina a los filamentos del citoesqueleto, constituyen una señal para que lleguen los proteosomas, que son complejos proteicos encargados de degradar proteínas que no son necesarias o que están dañadas. En este caso son proteínas que no son necesarias porque en realidad no pueden mantenerse porque esa célula no está siendo estimulada. De esta forma tenemos entonces una disminución del estímulo hormonal, del uso de la inervación, de los nutrientes, del oxígeno que llegan a la célula. Tenemos la unión de la ubiquitina a los filamentos del citoesqueleto y esa unión de la ubiquitina a los filamentos del citoesqueleto constituye una señal para que lleguen los proteosomas, los cuales van a degradar a los filamentos del citoesqueleto generando una reducción del tamaño de la célula. Por otro lado, otra cosa que contribuye a la reducción del tamaño de la célula es la autofagia de diversas organelas. La ubiquitina, además de unirse a los filamentos del citoesqueleto, puede unirse a la pared de las organelas, como por ejemplo del retículo endoplásmico liso, constituyendo también una señal para su degradación.
Alrededor de esta organela que está unida a la ubiquitina se va a formar una membrana lipídica constituyendo una vacuola autofágica. A esta vacuola se va a adosar o se va a fusionar, ¿sí?, un lisosoma cuyas enzimas van a degradar el contenido de la vacuola, es decir, van a degradar a la organela. Y de esta forma se forman esas vacuolas o vesículas autofágicas con restos celulares. Por último, la última forma de adaptación es la metaplasia. La metaplasia consiste en el cambio reversible de un tipo de célula madura o de un tipo de tejido por otro. Esta metaplasia puede ser epitelial o puede ser mesenquimática. La más frecuente es la metaplasia epitelial y es la que más se relaciona con la adaptación a diversas noxas. Según el epitelio transformado, se observa una metaplasia pavimentosa o una metaplasia cilíndrica. La metaplasia pavimentosa es bastante frecuente y consiste en el reemplazo del epitelio original por un epitelio pavimentoso. El epitelio original, acá en el ejemplo, es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio, que como consecuencia de la irritación crónica por el humo del cigarrillo, se transforma en un epitelio estratificado plano que tiene una mayor capacidad de resistir esa irritación, es más adaptado al desgaste, más adaptado al roce. Por otro lado, en la metaplasia cilíndrica, el epitelio original es reemplazado por un epitelio cilíndrico. El ejemplo que acá tenemos es el esófago de Barrett, en el cual, como consecuencia del reflujo gastroesofágico persistente, el epitelio estratificado plano no queratinizado del tercio inferior del esófago es reemplazado por un epitelio cilíndrico que es más resistente a la acción del ácido, justamente porque es el epitelio que hay a nivel gástrico y por ende está más adaptado a este tipo de estímulo. Otro ejemplo es la metaplasia intestinal que ocurre en la úlcera gástrica crónica curada, en la cual hay un reemplazo del epitelio gástrico secretor ácido por un epitelio cilíndrico intestinal que es secretor de mucus. Y por otro lado, la metaplasia mesenquimática, que es mucho menos frecuente y que tiene una menor relación a la adaptación a noxas, encontramos a la metaplasia ósea y la metaplasia cartilaginosa. En la metaplasia ósea se reemplaza un tejido fibroso, cartilaginoso o mixoide por un tejido óseo. Es el tipo de metaplasia que ocurre, por ejemplo, a nivel de la pared de las arterias en la edad avanzada, en donde a nivel de la media se deposita calcio y es lo que se denomina esclerosis calcificada de la media de Mockenberg. También puede ocurrir con frecuencia a nivel de los tumores de estroma fibroso que se deposite calcio, por ejemplo en los leiomiomas uterinos. Y también en cicatrices de inflamación crónica puede aparecer una calcificación. La metaplasia cartilaginosa, por otro lado, es el reemplazo del tejido óseo, por ejemplo, por un tejido cartilaginoso, y es lo que ocurre, por ejemplo, en ciertas fracturas mal consolidadas, en las cuales en lugar de unir a los dos fragmentos fractuarios tejido óseo, los une un tejido cartilaginoso y eso se denomina pseudoartrosis y puede estar causado por un defecto en la inmovilización. En cuanto a la morfología macroscópicamente puede que no evidenciemos nada si estamos frente a una metaplasia epitelial, sí puede ser un poco más ostensible quizás en la metaplasia mesenquimatosa. Si vemos alguna calcificación se va a ver como algo blanquecino y de consistencia duropétrea. Y microscópicamente obviamente vamos a ver el reemplazo de un tipo histológico por otro, pero que siempre son tipos histológicos bien diferenciados, son células maduras, ¿sí?, que pueden distinguirse bien el tipo celular en el cual estamos frente, ¿sí? Lo que es muy distinto a algo que suelen confundir, que es la displasia. En la displasia hay una alteración de la maduración del tejido, ¿sí? Hay una alteración de la maduración de las células que hace que estas células tengan distinto tamaño entre sí, lo que se denomina pleomorfismo. También tienen núcleos pleomorfos, es decir, que tienen distintas formas los núcleos.
También pueden presentar hipercromatismo a nivel del núcleo, es decir, que el núcleo está más oscuro, y un aumento de las figuras mitóticas, lo que puede estar hablando de que esas células se están multiplicando con mayor frecuencia. Este cambio no lo pongo dentro de las adaptaciones porque es un cambio que es premaligno, es decir, que está a un paso de convertirse en lo que se denomina un carcinoma in situ, y ese carcinoma in situ, si invade a la lámina propia, podrá convertirse en un carcinoma invasivo, ¿sí? En un tumor. Ahora bien, cuando los factores estresantes o los factores injuriantes que inciden sobre la célula no le permiten su adaptación, ya sea porque son muy intensos, porque se instalan muy bruscamente o porque la célula ya tiene un daño previo, se produce la lesión celular, que es otra de las modalidades de respuesta celular. Esta lesión celular constituye una forma de respuesta que implica cambios funcionales y estructurales patológicos que llevan a la pérdida del equilibrio u homeostasis de la célula. Los mecanismos por los cuales se puede lesionar la célula son los siguientes. Puede ser por una reducción de ATP. Esta reducción de ATP, por ejemplo, a su vez puede estar causada por una hipoxia, ¿sí? Que genere una disminución de la fosforilación oxidativa y por ende de la producción de ATP por esta vía. Esto puede llevar a su vez, como yo les decía, a la formación de ATP por glucólisis anaerobia, lo que lleva a la formación de lactato, que es un ácido, el ácido láctico, que va a llevar a disminuir el pH del medio, y como ustedes saben, el pH ácido es capaz de desnaturalizar a las proteínas, es decir, de hacer que éstas pierdan su función y pierdan su estructura, y por ende se empiecen a lesionar todos los componentes de la célula que están constituidos por proteínas, que son la mayoría. Por otro lado, otra de las formas de lesión es la lesión mitocondrial, u otro de los mecanismos de lesión en realidad es la lesión mitocondrial, que lleva a la extravasación de proteínas proapoptóticas. Las proteínas proapoptóticas generalmente se encuentran dentro de esta organela, y cuando se lesiona esta membrana, ¿sí? Que es una membrana lipídica, por ende esta lesión puede estar causada por una peroxidación de los lípidos de la membrana, que a su vez puede estar causada por las especies reactivas del oxígeno, como les voy a decir después. Esta liberación de las proteínas proapoptóticas puede llevar a la apoptosis de la célula, es decir, una muerte celular programada, que vamos a ver después cuáles son las características. Otro mecanismo es el aumento de la concentración de calcio intracelular. Este aumento de la concentración de calcio intracelular puede ser a su vez causado por una depresión de ATP, como les decía, por ejemplo, por una hipoxia, a su vez causada por una isquemia. ¿Por qué? Porque normalmente las bombas de calcio, que son ATP dependientes, lo que hacen es sacar calcio fuera de la célula. Si esta bomba deja de funcionar, el calcio se va a acumular dentro de la célula. ¿Y qué acciones tiene el calcio? El calcio aumenta la permeabilidad de las membranas mitocondriales y por ende aumenta el riesgo de que se extravasen estas proteínas proapoptóticas que llevan a la apoptosis de la célula, la muerte celular programada, y también activan múltiples enzimas celulares, lo cual puede llevar a la digestión enzimática de diversos componentes celulares, ¿sí? Como por ejemplo por enzimas lisosómicas. Otro mecanismo es de las especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno son un tipo de radicales libres. Los radicales libres son especies químicas o moléculas que se caracterizan por poseer uno o más electrones desapareados. Esta presencia de electrones desapareados lo que hace es que estas moléculas sean muy reactivas. ¿Qué quiere decir? Que empiecen a reaccionar con todos los componentes celulares con el objetivo de estabilizarse y de cierta forma robarles electrones a las distintas macromoléculas que forman a la célula. Este robo de electrones a estas macromoléculas hace que éstas se lesionen, ¿sí? Entonces se genera la lesión de lípidos, de proteínas y de ADN. Esa lesión de lípidos, por ejemplo, puede afectar a los lípidos de la membrana celular o de la membrana mitocondrial, también con esa extravasación de proteínas proapoptóticas, y la lesión de proteínas y del ADN también pueden llevar a la activación de la apoptosis.
También pueden romperse las membranas de los lisosomas, liberándose las enzimas que puedan producir la digestión enzimática. Como ven, es todo muy complejo y todo muy interrelacionado. Acá, como vemos, la lesión de la membrana, que puede estar causada por, como les decía, por ejemplo, las especies reactivas del oxígeno. La membrana plasmática, si se rompe, se pierden los componentes celulares hacia el intersticio. Eso puede generar inflamación circundante. La lesión de la membrana lisosomal hace que salgan de su interior las enzimas que puedan digerir a los componentes celulares. Y por último, el mal plegamiento de las proteínas y la lesión del ADN pueden activar a las proteínas proapoptóticas. Esa lesión del ADN puede estar causada a su vez, como les dije, por esas mismas especies reactivas del oxígeno o bien por una radiación que incida sobre la célula de forma externa. Ahora bien, esta lesión celular podrá ser a su vez reversible o irreversible. Que sea reversible significa que la célula puede recuperarse y volver a su estado basal. Que sea irreversible significa que la célula indefectiblemente irá hacia la muerte, la cual podrá darse por necrosis o por apoptosis. En general, si es patológica, será por necrosis. Y acá les dejo esta imagen en la cual pueden ver algunas de las características de los distintos tipos de lesiones. La lesión reversible constituye el conjunto de cambios patológicos que pueden volver a la normalidad si se elimina el estímulo lesivo. Como ejemplos tenemos al cambio hidrópico, el cambio graso y el cambio hialino. Y se los representé a los tres a nivel del hígado para que sea más fácil. El cambio hidrópico es lo mismo que el edema celular y es la forma más común y temprana de lesión celular de tipo reversible. Se debe a una alteración en la regulación del sodio y el potasio intracelulares. Y esto se produce justamente como les explicaba porque al disminuir la cantidad de ATP disponible en la célula, como consecuencia por ejemplo de una hipoxia a su vez asociada a isquemia, esas bombas de sodio-potasio ATPasa funcionan menos y por ende el sodio no puede ser retirado de la célula, se acumula dentro de la misma y este sodio arrastra agua hacia su interior generándose precisamente este edema celular. ¿Cómo se va a ver el órgano afectado por el edema celular? Macroscópicamente, el órgano afectado podrá estar aumentado de tamaño, pesado y cuya superficie de corte protruye y es ligeramente opaca. Microscópicamente, las células van a aparecer tumefactas, es decir, aumentadas de tamaño, y van a tener vacuolas claras, ¿sí? Lo que se denomina degeneración vacuolar. Y esta degeneración vacuolar son retículos endoplásmicos dilatados. También va a aparecer el núcleo pálido por la superposición de estas vacuolas con agua y a su vez estas células tumefactas pueden llegar a comprimir la vasculatura. Si ustedes hacen zoom acá, ven cómo los distintos hepatocitos se encuentran como aclarados precisamente por esa vacuolización. Otro cambio es el cambio graso y que se caracteriza por el acúmulo de lípidos. Es más frecuente a nivel del hígado, que es el encargado de metabolizar a los lípidos, y también puede aparecer a nivel cardíaco, ya que los lípidos son la principal fuente de energía de este tipo celular. Macroscópicamente vamos a ver un órgano aumentado de tamaño, pesado, amarillento o pálido, de aspecto grasoso al tacto y brilloso a primera vista. Microscópicamente vamos a encontrar micro o macro vesículas lipídicas. Esas microvesículas lipídicas suelen fusionarse entre sí, dando lugar a estas macrovesículas que pueden empujar al núcleo hacia la periferia. Que es lo que vemos en la imagen, ¿sí? Como esos pequeños óvalos blanquecinos, esos son vesículas de lípidos.
Y por último, el cambio hialino, que no se refiere a la acumulación de una sustancia en particular, sino al aspecto histológico que da la acumulación de esta sustancia, ¿sí? Este aspecto histológico es un aspecto vidrioso, homogéneo, es decir, todo igual, y eosinófilo, rosado, que se tiñe precisamente con el colorante eosina en las tinciones hematoxilina-eosina. Un ejemplo de esto son los cuerpos de Mallory-Denk a nivel hepático que se ven en la hepatitis alcohólica y que se dan por la acumulación de filamentos intermedios. Son los señalados ahí con las flechas. Ven que es mucho más rosado en comparación con los núcleos que se tiñen con hematoxilina de un color más azul purpúrico. Por otro lado, la lesión irreversible constituye el conjunto de cambios patológicos permanentes que llevan a la muerte celular. Este tipo de lesión se produce cuando los factores estresantes o injuriantes superan la capacidad de adaptación celular más allá de un punto sin retorno, es decir, no se puede revertir. Esta muerte celular constituye el fin del ciclo vital de la célula y se puede dar a partir de principalmente dos mecanismos o dos patrones morfológicos, que son la apoptosis o la necrosis. La apoptosis es una forma de muerte celular que puede ser tanto fisiológica como patológica y que se define como la muerte celular programada por activación de un programa de suicidio interno muy bien controlado. Esta apoptosis a su vez puede activarse por una vía intrínseca o mitocondrial y por una vía extrínseca o vía del receptor de muerte. Ambas vías van a confluir en la activación de una cascada de caspasas que son enzimas que llevarán a la degradación del citoesqueleto y a la activación de endonucleasas que degraden la matriz nuclear. Morfológicamente vamos a ver una contracción de la célula, es decir, una disminución de su tamaño, va a haber condensación y fragmentación de la cromatina, el núcleo va a parecer pignótico, es decir, chiquitito, y basófilo, es decir, que lo vamos a ver más oscuro, más azul, más púrpura. Va a haber una alteración en la orientación de los lípidos de membrana, es decir, no hay una pérdida de la integridad de la membrana, sino que hay una pérdida de su conformación. Lo que hay es un cambio en la orientación de los lípidos, de los fosfolípidos de la membrana, que constituyen una señal para que los macrófagos vengan a fagocitar a los cuerpos apoptóticos. Justamente a nivel de la membrana se forman estas bullas que luego se terminan por separar de la masa celular, formando estos cuerpos apoptóticos fagocitados por los macrófagos. Al no perderse la integridad de la membrana, los componentes intracelulares no llegan a contactar con el intersticio y por ende no hay inflamación circundante. Acá tenemos un gráfico en el cual está representada tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de activación de la apoptosis. Como estímulos para que se active la vía mitocondrial o vía intrínseca, tenemos a la depresión de factores de crecimiento, el daño del ADN por radiación, por radicales libres, por toxinas, el mal plegamiento de proteínas, entre otras, todo lo cual es censado por una familia de proteínas que se denomina familia BCL2. Al ser censadas todas estas anomalías, se van a activar a las proteínas de la familia BCL2, que son las proteínas efectoras, como VAX y VAC. Estas proteínas pasan del citoplasma al interior mitocondrial, en donde van a generar poros a nivel de la membrana de la mitocondria. A través de estos poros van a salir proteínas proapoptóticas, como el citocromo C, que van a activar a las caspasas. Esas caspasas iniciadoras, a su vez, activan a otras caspasas a modo de cascada hasta que se activan las caspasas ejecutoras. Estas caspasas ejecutoras son las que a su vez van a activar a las endonucleasas, enzimas que degradan la matriz nuclear y
a su vez también son las que generan la degradación del citoesqueleto. De esta forma se va dando la producción de los distintos cuerpos apoptóticos, los cuales presentan, como les decía, en la membrana, señales para ser fagocitadas por los macrófagos. Estas señales son el movimiento, la traslocación de los lípidos o fosfolípidos de la membrana. Por otro lado, la vía extrínseca es activada por ligandos que se unen al receptor de muerte. Estos ligandos pueden ser el ligando Fas o el factor de necrosis tumoral alfa. La unión entonces de este ligando al receptor de muerte genera un cambio en la conformación de la porción intracelular de ese receptor que hace que éste se una a proteínas adaptadoras, las cuales a su vez se van a unir a las caspasas iniciadoras activándolas. Una vez que se activan esas caspasas iniciadoras, se activa la cascada de caspasas hasta llegar a las caspasas ejecutoras y por ende producirse lo mismo que por la otra vía, la activación de las endonucleasas y la degradación del citoesqueleto con formación de los cuerpos apoptóticos fagocitados por los macrófagos. Por otro lado, la necrosis es un tipo de muerte celular que siempre es patológica, siempre es debida a lesión o enfermedad y se define como el conjunto de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular dentro de un tejido vivo. Como mecanismos puede producirse por desnaturalización proteica, lo cual es característico de la necrosis coagulativa, en la cual la reducción de la irrigación genera una menor producción de ATP por fosforilación oxidativa, mayor producción de ATP por glucólisis anaerobia, acumulación de lactato, disminución del pH del medio y por ende desnaturalización de las proteínas que componen a la célula, o bien por digestión enzimática, lo cual es bastante característico de la necrosis licuefactiva, en la cual se produce la digestión enzimática precisamente de los distintos componentes celulares. Estas enzimas pueden provenir de los neutrófilos, en caso de infecciones bacterianas o infecciones micóticas, o bien de los propios lisosomas, que se encuentran en gran cantidad a nivel del tejido nervioso central, en las cuales la isquemia también produce este tipo de necrosis licuefactiva. En cuanto a la morfología, vamos a ver que la célula está tumefacta, aumentada de tamaño, a diferencia de la apoptosis que estaba disminuida de tamaño. El núcleo puede estar pignótico, puede padecer cariorrexis o cariólisis. Existe rotura de los orgánulos y pérdida de la integridad de la membrana celular que lleva a que los productos intracelulares contacten con el intersticio y por ende haya inflamación adyacente. Y la rotura de estos orgánulos va a generar la formación de figuras de mielina, que son precisamente láminas concéntricas de lípidos de la membrana celular y de los orgánulos que están destruidos. Si bien esa es la morfología general, existen a su vez diversos subtipos de necrosis. Los dos tipos más frecuentes y más importantes son la necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva. La necrosis coagulativa se debe en general a isquemia, es más frecuente a nivel del vaso, a nivel del corazón y a nivel de los riñones. El mecanismo predominante es la desnaturalización proteica, como les explicaba anteriormente. Macroscópicamente vamos a ver focos que inicialmente son pálidos, firmes y tumefactos y que a medida que progresa el tiempo se tornan más amarillentos, blandos y contraídos, es decir, de menor tamaño. Microscópicamente vamos a ver tumefacción celular, eosinofilia, más que nada a nivel de el citoplasma. Vamos a ver conservación del contorno celular, que esto es lo más importante de la necrosis coagulativa, que se distingue de la necrosis en general, ¿sí? Que dijimos que tenía pérdida de la estructura y de la integridad de la membrana. En este caso hay conservación del contorno celular y el foco es infiltrado por células inflamatorias y estas células muertas empiezan a ser fagocitadas, dejando restos granulosos y fragmentos celulares.
La necrosis licuefactiva, por otro lado, se debe a isquemia solo a nivel del sistema nervioso central, y esto se debe a que a nivel del sistema nervioso central existe una gran cantidad de lisosomas y por ende una gran cantidad de enzimas capaces de digerir al parénquima, o en otros tejidos debido a infecciones bacterianas o micóticas cuyas enzimas que generan la digestión enzimática son provistas por los neutrófilos que están constituyendo el infiltrado de la infección. Macroscópicamente el foco va a ser blando, va a tener un centro licuefacto que contiene restos necróticos y más tarde alrededor se forma una pared constituyendo un quiste. Microscópicamente podemos ver que la pared de este quiste está formada por capilares, por células inflamatorias de tipo crónico y fibroblastos, mientras que el centro presenta restos celulares necróticos y macrófagos con material fagocitado. Por otro lado tenemos ahora la necrosis gaseosa, que es una necrosis que se produce casi de forma exclusiva en el centro de los granulomas tuberculosos y se forma por una combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva, ya que a este nivel, en el centro de los granulomas, existe hipoxia y también existe liberación de diversas enzimas por parte de las células que forman al granuloma. El aspecto caseiforme o aspecto de queso se debe a los efectos histotóxicos de los lipopolisacáridos que forman la pared de las micobacterias como Mycobacterium tuberculosis. Macroscópicamente son focos blandos, granulosos, amarillentos, con aspecto de un queso seco. Microscópicamente los focos carecen de estructura, son eosinófilos y contienen restos granulosos. Alrededor de esta necrosis caseiforme vamos a encontrar la reacción inflamatoria granulomatosa, que está constituida por macrófagos activados que se denominan células epiteloides, también por células gigantes de Langhans que se forman por la fusión de las células epiteloides, y también vamos a tener un manto periférico de linfocitos. La necrosis grasa es una forma de necrosis que se produce casi exclusivamente a nivel pancreático y a nivel del tejido adiposo, principalmente de las mamas. Las lipasas que se liberan, por ejemplo, en la inflamación del tejido pancreático, lo que hacen es autodigerir al parénquima. Macroscópicamente vamos a ver focos de depósitos blanco, amarillentos y duros. Esa dureza se produce por la saponificación de los ácidos grasos, que quiere decir que los ácidos grasos se unen con calcio. Estos focos pueden incluso extenderse hacia el peritoneo e incluso hacia órganos extraabdominales cuando hay necrosis pancreática. Microscópicamente, los adipocitos necrosados tienen un aspecto turbio y están rodeados de una reacción inflamatoria. Los jabones de calcio se identifican como un material amorfo, granuloso y basófilo. La necrosis fibrinoide es un tipo de necrosis que se caracteriza por el depósito de un material que es similar a la fibrina y que se observa en lesiones tisulares de origen inmunitario, como por ejemplo las vasculitis, y también a nivel de las arteriolas en la hipertensión maligna. Microscópicamente vamos a tener depósitos hialinos, eosinófilos brillantes a nivel de la pared vascular, que se rodean de restos de neutrófilos, y eso se denomina leucocitoclasia. Puede también haber hemorragias debido a la ruptura del vaso sanguíneo, que está debilitado precisamente por la inflamación o por la lesión generada por las grandes tensiones de la sangre. Y por último, la necrosis gangrenosa, que es un término que lleva a mucha confusión y que en muchos lugares lo van a encontrar distinto. Yo traté de hacerlo lo más similar posible a los laboratorios de anatomía patológica de la facultad. La necrosis gangrenosa es una necrosis que en general es causada por isquemia, a la cual suele agregarse una putrefacción por infección bacteriana. Esta necrosis gangrenosa puede a su vez ser seca o ser húmeda, y también hay un tercer tipo que es la gaseosa, que después les voy a comentar algo.
La necrosis gangrenosa seca se produce en general en sitios de irrigación terminal, como los miembros inferiores o a veces también los miembros superiores, la nariz, los lóbulos de las orejas. Se produce por obstrucción arterial, ¿sí? Y las bacterias que infectan son poco patógenas y actúan de forma superficial, desdoblando la hemoglobina, conjugándola con ácido sulfúrico, que da lugar a sulfato ferroso, el cual es el responsable del color negro de la necrosis de la gangrena seca. Macroscópicamente, entonces, el foco va a ser bien delimitado, ¿sí? Por la obstrucción arterial que corta el flujo de sangre. Va a ser negro por ese sulfato ferroso, seco, contraído, con un aspecto acartonado. Microscópicamente no va a haber edema y no va a haber congestión. Por otro lado, la gangrena húmeda suele producirse en órganos o vísceras internas que tienen una vascularización doble o estén irrigadas por más de una arteria, o en extremidades, ¿sí? O sea, en sitios de irrigación terminal, pero en los cuales existe una obstrucción venosa y una sobreinfección por bacterias muy patógenas que llegan a planos más profundos y que por ende tienen un mayor riesgo de generar sepsis y de generar un compromiso de la vida del paciente. Es decir, que la gangrena húmeda es mucho más grave. Macroscópicamente el foco es mal delimitado, a diferencia de la gangrena seca, es húmedo, blando, tumefacto, putrefacto, puede presentar ampollas, filictenas, tiene un color heterogéneo y microscópicamente vamos a encontrar congestión y edema. Un tercer tipo de gangrena, como les decía, es la gangrena gaseosa, la cual es causada por la infección en particular de un tipo de germen o de patógeno en general, que son los clostridios. El más frecuente es el Clostridium perfringens, ¿sí? Que infecta tejidos ricos en glucógeno, como el músculo, pero también suele afectar obviamente a los tejidos blandos que se encuentran antes que el músculo, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo. Este microorganismo, que es un microorganismo anaerobio, ingresa a los tejidos a través de heridas abiertas contaminadas, sobre todo de los músculos, como les decía, por ejemplo a nivel de una fractura expuesta, y generan en el interior de nuestro organismo diversas toxinas que resultan en una toxemia, además de una sepsis que pueden causar. Esta toxemia puede ser tan grave para generar una hemólisis masiva, es decir, una destrucción masiva de glóbulos rojos, que nos da una anemia aguda. Va a haber también un shock severo, un shock séptico y una insuficiencia renal de tipo aguda. Clínicamente se puede manifestar con fiebre, dolor en el área afectada. A medida que se extiende la necrosis, los músculos pueden presentar manchas de color púrpura, se edematizan, empiezan a exudar con un líquido con olor fétido, presentan burbujas de gas, es decir, cuando nosotros lo palpamos sentimos una crepitación, aparecen ampollas, filictenas, o sea, tiene un aspecto muy feo y que se agrava muy rápido y que compromete muy rápidamente la vida del paciente, no solo el miembro afectado.